Esto es otro podcast progre de Abrazo Grupal. Un espacio de opinión, reflexión y debate sobre la política y todas aquellas cosas que nos afectan. Que ni te sorprenda, aquí encontrarás la opinión más progre del momento. Acompáñanos. Hola a todos, a todas, a todos quienes nos acompañan una semana más en otro podcast progre, episodio 8, ya oficialmente 2 meses haciendo esto, qué emoción. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto estar una semana más contigo. Una semana más aquí, ya 2 meses, qué rápido. Y pues bueno, es una semana que hay un montón de temas que analizar. Además, es nuestra primera semana en miércoles. Ahí pues nos cuentan qué les parece este cambio, pero a nosotros nos gusta porque nos permite pues entrarle un poco más al análisis de las noticias, ¿no? Recuerden que acá pues no somos un noticiero, no solo decimos qué pasó, sino más bien nos sentamos a pues analizar, ¿no? Qué impacto tienen esas cosas que pasaron pues en la vida de nosotros las personas progres, así que pues acompáñanos ahora todos los miércoles por acá. Sí, aparte, ¿sabes qué? Ahora que estábamos organizando el episodio de hoy, se siente la diferencia de estar haciéndolo el miércoles, porque han pasado un chingo de cosas, o sea, siento que ya estamos como entrados en la semana, entonces está chido. Entonces, este episodio nos emociona mucho porque hay muchas cosas que comentar, y aparte tenemos una súper invitada, Leslie Jiménez, que es abogada, estuvo participando en los foros de discusión sobre la reforma al Poder Judicial, y también es una de las nuevas columnistas del periódico El Universal, de las voces jóvenes que tanta discusión han generado. Entonces quédense al final del episodio para escuchar las posturas de Leslie, que tiene muchas cosas que compartirnos, pero también tenemos muchas cosas que compartirles nosotros dos. Entonces, Andrés, si te parece, empezamos con la primera noticia de hoy. Claro, pues ya terminaron los Juegos Olímpicos, que dieron muchísimo de qué hablar, pero una de las cosas que me parece pues más relevante es toda la polémica que surgió alrededor de Imane Khelif, quien ganó el oro en box, y apenas hace unos días presentó una denuncia por ciberacoso en la Fiscalía General de París. En esta denuncia se menciona el nombre de muchas personas públicas. En sí, la denuncia está enfocada hacia X, o la plataforma que antes conocíamos como Twitter, pero dentro de esa denuncia, pues se menciona a la escritora J.K. Rowling y al empresario Elon Musk por poner en duda la identidad de género de la boxeadora. Esta demanda se presenta o se enuncia a J.K. Rowling porque en su cuenta de X puso la foto de la pelea y puso que había un hombre disfrutando de la angustia de una mujer a la que acababa de golpear en la cabeza. Elon Musk, propietario de la red social, compartió una publicación de la nadadora Riley Gaines que afirmaba que los hombres no pertenecen a los deportes femeninos y agregó la palabra absolutamente. Y no sabemos si Trump está mencionado o no en esta demanda, pero lo que sí sabemos es que Trump también le entró a esta polémica y además lo hizo como una propuesta de campaña en la que dijo que mantendrá a los hombres fuera de los deportes femeninos. Aunque esta demanda se presentó en Francia, podría apuntar a personalidades extranjeras, pero lo que es bien relevante es que es una denuncia en contra del discurso de odio y lo que busca es que se sancionen a las personas que emitieron estos mensajes de odio. Sí, por lo pronto me parece interesantísimo que haya un señalamiento legal de parte de Imane Khelif, que lleva ya un año siendo víctima de acoso por parte de figuras muy prominentes en los medios de comunicación, y desde ahorita estamos viendo consecuencias, porque, por ejemplo, el J.K. Rowling tiene, me parece, 3 días sin tuitear, una cosa así, lo cual es un hecho inédito. Yo la dejé de seguir hace mucho tiempo, pero basta entrar a la cuenta de Twitter de J.K. Rowling, que de nuevo es quizás la escritora más relevante del siglo XXI, por lo menos comercialmente hablando, y se dedica prácticamente todos los días a esparcir discurso de odio transfóbico. Tuitea muchísimo. Yo creo que ya no escribe la señora, y pues evidentemente tiene para no escribir nunca más, ¿no? Pero pues a eso ha dedicado su poder y su plataforma. Y te digo, se nota que está sintiendo las consecuencias de sus acciones, porque no ha tuiteado, lo cual quiere decir que seguramente sus asesores legales se lo recomendaron. A mí me parece que Imane Khelif es la muestra perfecta de la resiliencia. ¿Qué pedo con lo que esta mujer ha aguantado? A mí me parece impresionante que, a pesar del hostigamiento que vivió, haya logrado el oro, ¿no? Y se haya mantenido concentrada.
una mujer que evidentemente tiene habilidades deportivas que hemos visto pocas veces en el box femenil, ¿no? Yo no sé nada de box, pero creo que los resultados lo dicen, ¿no? Y pues me da gusto que no se haya quedado callada, porque es bien interesante, Andrés, que se está convirtiendo en una figura de la lucha contra la transfobia a pesar de ser una mujer cis, ¿no? Y creo que demuestra perfectamente cómo estos sistemas de opresión se alimentan el uno al otro, ¿no? El racismo, la misoginia y la transfobia se dieron como, encontraron la intersección perfecta para soltarse ante pues los resultados contundentes de Imane Khelif y el berrinche de la boxeadora italiana Angela Carini, ¿no? Entonces, pues de inicio espero que esto resulte en algo, pero por lo pronto resultados ya está dando, porque hay un señalamiento legal, ¿no? Como la voz de Imane Khelif se está haciendo valer y al mismo tiempo, pues hay consecuencias ya en que esta señora ha dejado de tuitear por lo menos algunos días. Bien, no, estoy de acuerdo contigo, que es muy impresionante cómo, a pesar de haber estado inmersa en esta coyuntura, en esta vorágine mediática, no perdió la concentración y retuvo el oro, ¿no? Creo que es muy satisfactorio, ¿no? Para todas las personas, saber que a pesar de todos los señalamientos, ella pudo ganar la medalla, porque significa mucho más esa medalla que solo pues sus habilidades deportivas, ¿no? Sino pues que el odio no tiene que triunfar, ¿no? Y me parece que es muy relevante jurídicamente hablando que se presente una denuncia por discurso de odio, ¿no? El término del discurso de odio jurídicamente pues ha ido y venido muchas veces, pero en donde más se ha avanzado en la conceptualización jurídica de este concepto es justamente en la Unión Europea, ¿no? La Comisión Europea es quien ha generado más jurisprudencia al respecto, y creo que un caso pues paradigmático como este, ¿no? Con este alcance, tiene que tener a lo menos una sanción, esperaríamos que no simbólica, pero a lo menos simbólica, que permita ir construyendo un cuerpo de derecho que logre ponerle alto a estas conductas que no son aisladas, que no son inocentes y que sí son la puerta a que se cometan otro tipo de violencias, ¿no? Sabemos que cuando alguien se siente envalentonado para agredir a otra persona, porque figuras relevantes como Donald Trump, como Elon Musk, le dicen que ese odio, que esas ideas odiantes y violentas son válidas, ¿no? Pues sí desata un montón de situaciones que lo hemos visto aumentar en los últimos años. Entonces yo también celebro, como tú, que haya decidido, una vez terminadas las Olimpiadas, dar este paso pues jurídico y digamos también político, ¿no? Porque es un statement pues muy importante presentar una denuncia de esta naturaleza. Pues estaremos comentando acá en otro podcast progre cómo avanza a lo largo de los meses esa denuncia y si se llega a ver alguna sanción contra JK o contra la plataforma de X o contra el propio Elon Musk. Sí, y creo que más allá de las consecuencias jurídicas, espero que las personalidades aquí en México que también le dieron eco primero a las mentiras, porque hay que decirlo aparte, esta versión de que Imane Khelif sería una mujer trans es totalmente falsa y ha sido comprobada como falsa una y otra vez. Pues ojalá también los medios de comunicación hagan responsables a sus colaboradores que esparcieron estas mentiras, ¿no? Y que pues exista primero que se corrija, ¿no? Que se retracten todas las personas que mintieron, pero aparte que haya cada vez mayor responsabilidad, creo yo. Y pues hablando de responsabilidad, de poder y de todas estas cosas, aterricemos en México ahora sí para hablar. Ya no es jueves de gabinete, Andrés, porque ya se le acabaron los jueves a la... mañana será ya por fin presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entonces ya fue lunes y martes de gabinete. Estamos grabando más o menos temprano, en miércoles y todavía no ha habido algún nombramiento, pero estamos ya como en una avalancha de nombramientos. Y pues Claudia Sheinbaum ha presentado esta semana a 2 integrantes más de su gabinete ampliado. Emilia Esther Calleja quedará al frente de la Comisión Federal de Electricidad en un caso más del gobierno de Sheinbaum, optando por un perfil técnico, de lo que ya hemos hablado varias veces desde el primer jueves de gabinete. Ella es ingeniera eléctrica y maestra especializada en gestión de recursos y operación en la industria eléctrica y acumula más de 2 décadas trabajando y escalando en la Comisión Federal de Electricidad y ha sido la primera mujer en alcanzar varios puestos de toma de decisión en la empresa.
Por otro lado, nada más puse su apellido, pero se apellida Sbarch, ahorita les digo el nombre, va a ser el titular del IMSS Bienestar y actualmente es el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, desde 2021, y ahora tiene la nada pequeña responsabilidad de sacar a flote el IMSS Bienestar, la institución que ofrecerá atención médica a personas sin seguridad social, es la que va a sustituir al INSABI, que a su vez sustituyó al Seguro Popular. Y aunque no se han dado detalles, la virtual presidenta electa adelantó que también tendrán cargos en su gobierno todos los gobernadores de Morena que terminan sus administraciones este año. Esto quiere decir Martí Batres, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Rutilio Escandón de Chiapas, Carlos Manuel Merino de Tabasco, Cuitláhuac García de Veracruz y Salomón Céspedes de Puebla. El único que queda fuera de la lista es Cuauhtémoc Blanco de Morelos, quien va a ser diputado por la vía plurinominal. Andrés. Bien, pues sin duda creo que ya lo habíamos comentado antes, ¿no? De repente estos nombramientos del gabinete ampliado pueden ser más interesantes. Creo que, como tú lo has planteado, ¿no? El perfil de Calleja, pues es interesante principalmente porque pues significa que no continúa Manuel Bartlett, una de las personas pues que han sido más controversiales, no solo en esta administración, sino en la historia política de este país. Y pues parece ser, ¿no? Que se apuesta por un perfil técnico. En cuanto a Alex Svrach, pues por periodistas como Rafa Cabrera y otras personas, ha sido muy cuestionado, pues señalando que la COFEPRIS ha sido pues una de las instituciones más opacas en este tiempo. Recordemos que Alex Svrach bueno, probablemente es una de las personas que está más feliz de que en Twitter ya no podamos ver nuestros me gusta, porque cuando apareció en una de las conferencias de López-Gatell en plena pandemia, los jotos que saben usar el internet rápido le vieron guapo y entraron a hacer una investigación seria sobre su orientación sexual y apareció por ahí que le había dado pues like a un tweet con porno gay. Esto no significa que sea una persona de la diversidad sexual, ¿no? Puede ser No, a lo mejor se le fue. Un like que se le fue, ¿no? Antes en esta herramienta, pues era muy sencillo que se te fuera un like. Y además era un like de hace mucho tiempo, ¿no? Pero digamos, por eso conocemos a este funcionario. Y entonces, pues bueno, habrá que ver cuál será su labor al frente del IMSS Bienestar, que ya lo hemos mencionado antes, pues tiene un montón de pendientes. A mí me parece bien extraño esta cosa de invitar a los gobernadores al gabinete como instaurando una especie de nueva tradición política, ¿no? Como de linaje, como de escalonamiento, no sé, ¿no? Me parece una cosa así como de reclutamiento jerárquico militar, que me parece que es bien delicado porque, pues muchas veces los gobernadores, por la posición que tienen, pues se meten en un montón de asuntos de corrupción y lo que buscan es mantener una protección política o legal al momento de la transición de poder, ¿no? Entonces me parece que más bien como que arroparles en el gabinete federal los hace menos vulnerables a un escrutinio público sobre las cuentas que dejan pendientes, sobre las cosas que pudieran estar sucediendo en sus estados. Y eso, pues, es delicado porque recordemos, pues, la historia de los gobernadores recientes en México, ¿no? Tenemos un montón de gobernadores que han estado en la cárcel, muchos de ellos han salido, justamente como el caso de Mario Marín, un gobernador de Puebla muy polémico con un montón de escándalos de todo tipo, ¿no? Y que hoy es puesto en libertad. O, pues, bueno, la coyuntura reciente que estamos viendo en el caso de Sinaloa, donde pues el Mayo Zambada publica una carta en la que dice que el día de su detención en Estados Unidos, él iba rumbo a una reunión con el gobernador de Sinaloa y con el ex rector de la universidad, quien fue asesinado ese día. Entonces, pues es muy extraño que esta serie de sucesos estén concatenados, que haya tan poca transparencia sobre esta situación, ¿no? Porque nos habla pues de un narcoestado, ¿no? Donde las relaciones entre el crimen organizado y el poder son muy difusas y que entonces justo a mí me preocupa que se convierta en tradición arropar a los gobernadores en el gabinete.
Sí, a ver, estos nombramientos me generan emociones mixtas, ¿no? Por un lado, sí celebro que no solo Manuel Bartlett, sino los perfiles similares a Manuel Bartlett no vayan a estar en Comisión Federal de Electricidad. El asunto de las energías es coyuntural y de suma importancia para la próxima administración. Entonces, pues celebro que vaya a haber una mujer al frente de CFE. Ahora sí que en el asunto de las energías hasta ahorita va a ser una cosa muy femenina porque la secretaria de Energía, Lucelena González, pues también es mujer. Entonces, todo eso lo celebro, que sea alguien con un perfil técnico, que tiene conocimiento del tema y que aparte tiene una carrera dentro de la CFE. Me parece que estuvo más de 20 años, sí, lleva más de 20 años trabajando y escalando en la CFE. Ha sido la primera mujer en ocupar varios puestos. Me parece que estuvo en Salamanca, Guanajuato, en un puesto importante de toma de decisión. Entonces, por ese lado, pues celebro mucho, aunque he escuchado a varias personas que lo apuntan y también me parece importante. Sí, es una persona que tiene conocimiento, pero a fin de cuentas es alguien que se formó en las energías más sucias y menos sustentables, ¿no? O sea, todavía nos queda duda de qué tanto el sello propio de Claudia Sheinbaum va a ir hacia el cuidado del medio ambiente como en algún momento lo sugirió. Pero de inicio creo que si estamos hablando de si mejora o empeora con el nombramiento, pues creo que mejora, ¿no? En el caso de Alejandro Sbarch, me pasa un poco que yo no conocía el perfil, ¿no? Lo primero que dije fue qué hombre tan guapo, y lo segundo que hice fue como googlearlo, y pues sí, creo que la COFEPRIS es una de las instituciones de las cuales hemos escuchado más quejas durante esta administración, entonces me parece interesante que hayan decidido premiarlo, aunque no sé qué tanto esto es un premio, porque yo creo que el famoso tigre de la rifa es el IMSS Bienestar. O sea, es fracasó el INSABI, ¿no? Es una de las pocas cosas que el presidente López Obrador eh, acepta que fracasaron durante este sexenio, ¿no? Fue un fracaso total y entonces se tienen que deshacer del INSABI y surge este nuevo programa, el del IMSS Bienestar, que, de nuevo, lo dije en la nota, pero básicamente es el servicio médico que puede usar quien sea independientemente de no tener seguridad social, como fue el Seguro Popular. No lo han logrado y la verdad es que necesita de mucho dinero que no hay, y de mucha organización que tampoco ha sido la característica de la 4T. Entonces, pues ojalá nos sorprenda porque creo que es el gran pendiente junto con la seguridad. Y hablando de la seguridad, ese es lo que más me frustra del nombramiento de los gobernadores de Morena en este futuro gobierno, ¿no? En primer lugar, yo no sé de dónde vamos a sacar tantos puestos para acomodar a tanta gente con la que parece que Claudia Sheinbaum quiere quedar bien o quiere mandarle guiños al obradorismo, ¿no? Pero pues yo no sé en qué mundo alterno la situación de Veracruz, por ejemplo, o de Chiapas o de Tabasco, merece que se premie a sus gobernantes, ¿no? O sea, yo creo que el gran fracaso de la 4T junto con la salud ha sido la seguridad en estados gobernados por Morena, ¿no? Entonces, que justamente los gobernadores de esos estados que están en una crisis de seguridad tremenda vayan a ser premiados con puestos en el gabinete, pues primero, simbólicamente me parece una mentada de madre para los habitantes de estos estados, ¿no? No creo que los chiapanecos se sientan muy felices de ver a Rutilio Escandón, pues saltar de un lado a otro ya, o sea, de un puesto de poder a otro, ¿no? Entonces, no me gusta, no me gusta. Y me parece, nada más para terminar, que sí llama la atención que por lo menos tenga la decencia de dejar fuera a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Porque sí, ¿no? La respuesta que le da a los medios es como de, bueno, es que Cuauhtémoc va a ser diputado. Bueno, Omar García Harfuch, por ejemplo, es senador electo y de todas maneras se lo llevó al gabinete, ¿no? Entonces sí es una decisión de Claudio de, pues por lo menos no tener el descaro de nombrar a quien, por lo menos en mi perspectiva, es el peor gobernador de este país. No sé, Y Andrés, ¿cómo veas todo esto? dándole un poco seguimiento a lo que dices, digo, hay que entender cómo funciona la política en aquellas reglas que están no escritas, ¿no? Que lleguen esos gobernadores no es solo por decir, ah, bueno, gobernó y tiene algo de experiencia. La realidad es que cuando una persona está en ese nivel de un puesto político, se hace de un equipo que implica muchísima gente,
¿no? O sea, tú tienes a tu gente que tiene a su gente, que tiene a su gente, que tiene a su gente, y hay que asegurarles un puesto en la nómina a esas personas, pues para que tengan un trabajo, pero también para poder disponer de ellas para la actividad política del partido o del grupo que representa esa figura. Entonces, al final, que inviten a estos gobernadores al gabinete, nos hace pensar que va la asignación de puestos de direcciones, ¿no? Plazas en el gobierno federal, pues va a responder a un balance de grupos políticos que busca mantener la hegemonía de Morena y no tanto a una profesionalización técnica del servicio público, ¿no? Que eso ha sido, pues, una de los grandes problemas por los que en México no se le da seguimiento a largo plazo a políticas que funcionan, como lo es el Seguro Popular, ¿no? El Seguro Popular, digámoslo con claridad, no debió haber desaparecido, ¿no? Aunque fue una apuesta de un gobierno panista que la continuó un gobierno priista, pues sí creo que es importante poner la balanza sobre la mesa, que no todo es símbolos, que no todo es política, y que es importante que aquellas buenas políticas, aunque tengan áreas de oportunidad en que puedan ser perfectibles, conviene continuarlas, ¿no? Y aprender de su trayectoria, que desmantelarlas y construir otras cada 6 años, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo funciona este balance de poder dentro de la 4T, que pues siempre nos deja con este sabor agridulce, ¿no? De ser una izquierda ideológica atractiva, con prácticas pues de una derecha muy represora, y me refiero pues justo a la siguiente nota, que es que en estos días en la Cámara de Diputados se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Estos nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. En comisiones apenas se aprobó este dictamen para reformar el artículo 19 de la Constitución, pero lo que es interesante es que de último minuto a este dictamen le añadieron una prohibición o un candado para que ningún juez, ni siquiera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puedan imponer alguna medida cautelar contra esta prisión preventiva oficiosa. Estos dictámenes se aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales, con 20 votos a favor por parte de Morena y 14 votos en contra que venían del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano. Esta reforma contraviene lo que ya ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia México en repetidas ocasiones. Hay a lo menos 2 sentencias que le exigen a México retroceder en el parámetro que ha establecido para la prisión preventiva oficiosa, y en lugar de retroceder en esta contundente violación a los derechos humanos, parece que la 4T busca, a como dé lugar, profundizar. A ver, el eslogan de esta administración ha sido desde el principio, por el bien de todos, primero los pobres. Yo no sé quiénes consideran las personas en el poder en este momento que van a terminar en la cárcel con prisión preventiva oficiosa por el delito de narcomenudeo, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece insólito, absurdo y un insulto a lo que se supone es la lucha por los más desfavorecidos, que este gobierno insista en querer llenar las cárceles de pobres, porque eso está demostrado, es lo que hace la prisión preventiva oficiosa. ¿Quiénes terminan encarcelados? Pues nunca los poderosos, ¿no? Ya está Mario Marín en su casa, nada más con un pinche brazalete, y sin embargo, alguien que sea acusado con solo comprobar que existe el delito y que hay sospecha de culpabilidad por narcomenudeo o por defraudación fiscal, por ejemplo, pues va a terminar en la cárcel hasta quién sabe cuánto, hasta quién sabe cuándo, perdón, porque sabemos perfectamente que la justicia en México es bastante lenta, ¿no? Entonces, muchísima gente va a estar en la cárcel por todos estos delitos, cada vez por más delitos, sin una sentencia, ¿no? Sin el debido proceso. Y eso me parece muy delicado. Al rato que esté nuestra invitada también quisiera preguntarle sobre el tema, entonces quisiera ser breve, pero me parece una mentada de madre al ideal de por el bien de todos, primero los pobres. Coincido contigo. Para quienes nos escuchan y no terminan de entender qué es esto de la prisión preventiva oficiosa, muy brevemente, ¿no? En derecho se dice que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Entonces se supone que si alguien nos acusa de algo, pues tenemos que ir ante un juez
que existan las pruebas suficientes de que lo que se nos acusa es verdad, y solo en ese supuesto pueden pues dictarnos una sentencia que implique, por ejemplo, ir a la cárcel. Pero con el paso del tiempo, este populismo punitivo, ¿no? Estas ganas de meter a la gente a la cárcel para hacerle sentir a la ciudadanía una falsa percepción de seguridad, ha hecho que se vaya justificando decir, bueno, hay ciertos delitos que por su gravedad no podemos esperarnos a que un juez dé una sentencia porque la persona se nos podría escapar. Entonces, las metemos a la cárcel sin sentencia desde el primer momento, y si eventualmente el juez dice que eran inocentes, las sacamos, ¿no? Esto ha hecho que haya personas que tienen 10, 15 años en la cárcel sin sentencia, sin que exista una comprobación de que fueron culpables, pero además se hace con delitos como narcomenudeo, que por ejemplo cualquier persona en México sabe que cuando te para un policía hay que tener mucho cuidado de que no tienen una bolsita de algo que tú no traías en tu coche, ¿no? Una de las prácticas más comunes en detenciones ilegales y arbitrarias es lo que coloquialmente se llama como sembrarte droga, por ejemplo, ¿no? Me parece absurdo que en lugar de estar discutiendo cómo vamos a fortalecer las policías, cómo vamos a limpiar las fiscalías, cómo vamos a hacer el proceso de impartición de justicia más limpio, fluido y eficaz, por el contrario, generamos un montón de hoyos negros en la ley, ¿no? De esquinas y de rinconcitos medio oscuros, en los que puede pasar que a cualquier persona nos terminen deteniendo, dictando prisión preventiva oficiosa en un proceso sumamente ambiguo, ¿no? Esto me parece que es un sinsentido. Estoy de acuerdo contigo que va en contra, pues, de esta idea de primero los pobres. Y también, bueno, añadiendo un dato anexo, ¿no? En esta misma sesión de comisiones se aprueba una reforma al artículo 4 y 5 de la Constitución para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos y vapes, ¿no? Es decir, andan con un prohibicionismo con todo, ¿no? Aunque creo que puede haber justificaciones al tema de la salud, ¿no? Para tener una política con respecto a los vapes y los cigarrillos electrónicos, me parece que es absurdo este populismo de querer poner todo en la Constitución y de querer hacer todo un delito y de querer, pues, hacerle creer a la gente de derecha, ¿no? Que la 4T, pues, sí tiene mano dura contra el crimen, cuando la realidad es que esta mano dura, pues, está haciendo solo contra los pobres. Sí, y mientras las izquierdas democráticas progresistas del mundo tienen discusiones sobre el contundente fracaso del punitivismo, ¿no? Y sobre cómo llenar las cárceles de personas no ha terminado ni con la criminalidad, ni con la inseguridad. Pareciera que esta izquierda, la izquierda verdadera, entre comillas, de la 4T, lo que está haciendo es todo lo contrario, ¿no? Lo que está haciendo es fortalecer la idea de que mientras más gente haya en las cárceles, pues más segures estamos como sociedad. Y pues, de nuevo, basta ver las cifras para ver que eso no es cierto. Y lo que dices, Andrés, sobre la cuestión de los vapeadores, es que, de nuevo, o sea, mientras la discusión en las izquierdas progresistas va hacia la legalización de ciertas sustancias y más bien como, no sé, enfocarnos en la educación, la sensibilización, la mejora del tejido social, etcétera, pareciera que aquí estamos en esta visión moralina de derecha de prohibirlo todo porque nos asusta, ¿no? Y eso me parece que es delicado, que es una regresión en muchos sentidos. Y más allá del fondo, ¿no? Más allá de que se prohíban los vapes, la forma es absurda, ¿no? O sea, sí. Una reforma a la Constitución tendría que implicar, pues, una reforma sobre los valores, los principios, la visión, la noción de este país y de nuestro contrato social, y cosas tan técnicas como limitar la venta de un vapeador o prohibirla por las razones técnicas a la salud que tú quieras, pues eso le correspondería a una norma oficial, ¿no? Que es una norma oficial, la publican las secretarías, en este caso la Secretaría de Salud, con un equipo técnico que justifica, que revisa, y me preocupa que la 4T pues abandone esas normas oficiales, ¿no? Se les ha cuestionado mucho que no se han reformado muchas, por ejemplo, con relación a muchos medicamentos, ¿no? Al acceso a nuevas tecnologías, por ejemplo, en prevención de VIH, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de normas oficiales que ni han volteado a ver y se la pasan haciendo grilla en la Cámara de Diputados proponiendo reformas constitucionales que no tienen ningún sentido, pues ni técnico ni para el bienestar del país. Totalmente. Hablando de cosas que no tienen ningún sentido para el bienestar del país, vamos a hablar de algo que a mí de verdad me tiene muy, muy sacado de onda. El día de ayer
Beatriz Gutiérrez Müller, no quiero decir primera dama porque ella rechaza ese título, pero la esposa del presidente, presentó su libro Feminismo Silencioso, que me da risa, en un evento cargado de simbolismo político con la presencia de su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que el enfoque pretendía ser literario, o al menos eso se dijo, la atención se desvió muy rápidamente hacia la despedida del mandatario en un ambiente marcado por gritos de apoyo y por la presencia de figuras clave, tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante. La misma Claudia Sheinbaum estuvo ahí. Y Gutiérrez Müller reafirmó su deseo de distanciarse del papel de primera dama y vivir con, entre comillas, prudencia pública, enfocándose en su propio camino. A pesar del bullicio y la multitud, Gutiérrez Müller expresó su deseo de retirarse silenciosamente de la política, alentando al público a seguir transformando la sociedad y persiguiendo sus sueños. La presentación fue mucho más que un simple acto literario, se convirtió en un escenario de despedida y de reflexión sobre el futuro de México. Andrés, ¿cómo lo ves? A mí me parece, como dices, una situación muy extraña, ¿no? Hay esta carga de simbolismos, pero también, ¿no? Hay un montón de mensajes que ella pronuncia que fuera de contexto, ¿no? O sin asociarlo a otras cosas, pues parecieran críticas muy contundentes a su esposo, ¿no? ¿No? De repente, un poco lo que trasciende de la presentación el día de ayer de su libro, pues son estas declaraciones en las que dice los políticos tienen que escuchar más que hablar, ¿no? No se puede imponer una visión de país sin haber escuchado a las otras personas. Me parece que esto contrasta mucho con el estilo de gobernar que tuvo Andrés Manuel estos 6 años, en los que siempre tuvo la última palabra, siempre pues le habló con mucha condescendencia al pueblo de México, ¿no? Siempre pues desde el púlpito presidencial su palabra se convertía en política pública, su palabra se convertía en iniciativa de ley, y entonces de repente, no sé qué tanto esta despedida tiene otro tinte personal, ahora transformando otro podcast progre en un programa de revista. ¿Será que hay tensiones en el matrimonio de López Obrador con Beatriz Gutiérrez Müller? Digo, me parece que no vamos a poder entender pues todos los mensajes que se dicen entre líneas, pero pues que sí es un poco extraño que sin ella tener el puesto de primera dama, sin que esto sea un evento pues con una relevancia cultural, ¿no? Más allá de lo político, pues que haya sido transmitido, por ejemplo, por la cuenta de Twitter de la Secretaría de Gobernación, que haya estado ahí la presidenta electa, ¿no? Pues que haya habido tantos funcionarios públicos esa hora en ese momento ahí, ¿no? Pues extraño, pero interesante, como diría una querida amiga. Sí, a mí, la verdad, yo creo que es la nota que más me enfurece, o de las notas que más me enfurece esta semana, porque, a ver, a mí, primero yo no sé de quién se despide esta señora si nunca llegó, y está bien, fue su decisión, pero lo que me molesta entonces es que esta persona que decidió no tomar el puesto de primera dama y que dijo que no se trataba de ella, incluso hay una declaración de ayer, ¿no? Donde dijo, todos somos iguales, y yo les firmo sus libros cuando me los encuentre en la banqueta y en la calle, porque ya desaparecieron los privilegios, que te cierren el Zócalo para una presentación de tu libro, del cual estás ganando dinero porque lo publicó Planeta y no tiene nada que ver con, pues sí, con asuntos de interés nacional, que tu presentación esté llena de la élite política del país, toda la élite política del país esté ahí, perdón, que la Secretaría de Gobernación transmita tu presentación por un canal oficial, todo eso no suena a que ya no hay privilegios, ¿no? No suena a no quiero tomar el puesto de primera dama porque todos somos iguales. Seamos honestos, si no fuera la esposa del presidente, ese libro se estaría presentando, no sé, en el péndulo, lo cual está muy bien, ¿no? Pero entonces me parece que es un discurso doble en el que la señora sí se está aprovechando y aparte me parece muy simbólico que el libro se llame Feminismo Silencioso. Porque creo que fue tan silencioso el feminismo que entonces el macho que vive en el palacio lo aprovechó
¿no? Si ves todas las imágenes de ayer, y hace rato vi el tuit que puso el presidente donde dijo, intenté ser discreto, pero acompañé a Beatriz porque la amo, la chingada. Qué bueno que acompañó a su esposa, me parece lógico, ¿no? Pero pues al final no se trató de una discusión ni sobre la figura de Beatriz Gutiérrez Müller, ni sobre el ensayo que escribió y que le publicó Planeta, sino en un evento para una vez más fortalecer la figura del líder supremo López Obrador. Y eso a mí sí me irrita mucho. Sería interesante, no sé, Andrés, no lo quiero proponer, no te quiero comprometer a ello porque qué horror. Sería interesante leer al menos unos pasajes para ver qué nos tiene que ella compartir sobre el feminismo de su manera tan silenciosa, ¿no? Reto aceptado. Si este capítulo llega a las, no sé, no, pero sí, me Imagínate, si llegamos a tal cantidad de suscriptores, hacemos lectura en atril de feminismo silencioso. lectura comentada por otro podcast pobre. No, me interesa y concuerdo contigo. Es muy extraño cómo pues se utiliza este espacio o la figura de ella para fortalecer pues la figura de él. Creo que estas dinámicas pues tienden a ser muy nocivas y eso nos lleva a la siguiente nota que pues son justamente las denuncias de violencia que la ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, presentó en contra de Alberto Fernández. Si bien esta denuncia se presentó hace ya algunos días, este lunes en un escrito amplió la denuncia, que es una denuncia por violencia de género contra el expresidente. Las abogadas de Yáñez pidieron que además de lo que ya se había narrado en la primera denuncia, se encuadre la causa bajo la comisión de delitos de lesiones graves, doblemente calificados por el vínculo y perpetrados en el marco de violencia de género, con abuso de poder y de autoridad. Además de lo que es pues brutal, ¿no? Es que en la denuncia, Fabiola Yáñez asegura haberse practicado un aborto durante su relación con el expresidente y habla de violencia reproductiva. Hasta el momento, Alberto Fernández negó todas las acusaciones, dijo que sí había tenido discusiones acaloradas con su esposa, pero que nunca le había pegado. Y bueno, la ex primera dama también apuntó en su denuncia a otras personalidades del círculo de Alberto Fernández, entre ellas una que ha sido muy sonada, pues la entonces ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de Argentina, Ayelén Masina, quien, según la ex primera dama, sabía de la situación y no hizo nada. Estas denuncias pues han sido acompañadas de una vorágine mediática en la que han trascendido fotos de la ex primera dama Fabiola pues con golpes visibles, con moretones o apariciones en eventos públicos con grandes cubrebocas o con indumentaria que puede hacer presumir que se está escondiendo estos golpes que otras fotos muestran. Pues, a ver, yo creo que tendría solamente dos cosas que apuntar. La primera es, sabemos perfectamente que la izquierda nunca ha estado blindada del machismo y de la violencia de género, ¿no? De la misoginia, del odio, de la violencia en general, ¿no? Y pues eso es algo que tenemos que asumir como personas que de alguna u otra manera militamos en la izquierda y en los progresismos, ¿no? Que si bien tenemos que seguir señalando los riesgos de la derecha, también tenemos que ser críticos hacia adentro, ¿no? De nuestros liderazgos y de la manera en que reproducen cosas que no se alinean con nuestra manera de ver el mundo. Y por otro lado, también, pues yo creo que es un señalamiento más de la gran responsabilidad que tienen los líderes de la izquierda y los progresismos en el mundo, ¿no? Estas cosas tristemente vienen a golpear movimientos muy legítimos, ¿no? Hoy Argentina está pues en una crisis tremenda porque tienen un presidente de ultraderecha que ha debilitado el Estado de una manera inédita, que ha, aparte como atacado muy específicamente cuestiones de género y de diversidad y de inclusión y de igualdad. Y eso no se puede dejar de señalar, pero claro, el uso irresponsable o la irresponsabilidad en la vida personal del expresidente de Argentina termina, pues sí creo yo, fortaleciendo a la derecha, ¿no? Eso sí es hacerle el juego a la derecha. Entonces, pues nada, yo creo que es un recordatorio de que los liderazgos de izquierda tienen una enorme responsabilidad y muchas veces no están a la altura. Sí, y digamos, esa responsabilidad no es inferida, es explícita, ¿no? O sea, recordemos que Alberto Fernández fue electo posterior al gobierno de Mauricio Macri,
un gobierno de derecha que reducía el Estado, digamos, muy similar a las ideas que defiende Milei, pero políticamente menos arriesgado, ¿no? Y que entonces, como respuesta a ese periodo de derecha que tuvo Argentina, Alberto Fernández llega con una plataforma explícitamente feminista, ¿no? Invitó a un montón de activistas feministas a acompañarle en su campaña, ¿no? Por ejemplo, yo veía mucho o daba seguimiento a esta diputada Ofelia Fernández, si no me equivoco, que fue diputada electa muy joven. Ella venía del movimiento de la resistencia estudiantil, le entró a la política, pues, ¿no? Con la promesa de impulsar un proyecto feminista y de derechos en el gobierno de Alberto Fernández. Cuando Alberto Fernández fue electo, había una gran expectativa sobre pues su apuesta por la igualdad, por los derechos de la población LGBT, y sin duda pasaron cosas importantes en su administración. Justo esta irresponsabilidad o esta falta de compromiso real y personal con las causas que se dicen defender terminan por tener un impacto muy nocivo en la lucha, ¿no? Uno de los principales argumentos de la campaña de Milei era destruir con motosierra el Ministerio de Género, el Ministerio de las Mujeres, en donde además estaba la Subsecretaría para las Diversidades. Fue una de las primeras acciones que tomó al momento que entró su gobierno, y hoy, lejos de perder legitimidad por haber cortado estas áreas que son fundamentales para erradicar la violencia, garantizar la igualdad, hoy pareciera que se le da la razón a Milei cuando uno de los proyectos estrella de Alberto Fernández, que era este Ministerio de Igualdad, de Diversidad de Género, pues sale con esta denuncia en la que no solo el presidente pues golpeaba a su esposa y ejercía distintos tipos de violencia, sino que pues era completamente impune ante la estructura de gobierno que él decía promover. Es una pena para el activismo que acompañó esta campaña. ¿No? Lo vemos pues en el momento de desarticulación que ya se encuentran por el embate del gobierno de Milei. Tener que hacerse responsables de las violencias de un macho, porque así funciona nuestro sistema político, es brutal. Creo que nos tiene que hacer replantearnos mucho la forma en la que estas causas y estas agendas tienen que ser garantizadas dentro del Estado, ¿no? No podemos dejar que la lucha por la igualdad sea el sello de una persona que no tenemos certeza de su compromiso personal ético, ¿no? Porque entonces una persona compromete los sueños y la lucha de muchísimas personas por muchísimo tiempo. Sí, y creo que también la importancia de que cada vez haya más liderazgos de las voces históricamente oprimidas y vulneradas, ¿no? Cada vez haya más mujeres en los liderazgos, personas de la diversidad sexual, personas racializadas, personas jóvenes, personas con discapacidad. Eso evidentemente no va a blindarnos de que nuestros líderes, nuestras líderes ejerzan violencia, ¿no? Hay mujeres violentas, hay personas LGBT violentas, pero sin duda, ¿no? Poner al mando, poner a la cabeza a personas que históricamente han sido afectadas por las violencias, creo que sí enmarca de manera distinta la discusión, y creo que para allá tendríamos que movernos, ¿no, Andrés? Y esto que dices, si bien, claro, coincido contigo, es muy importante que los puestos los ocupen quienes no solo han vivido, sino han defendido estas causas históricamente. La derecha está tan retorcida que ha entendido esto. Justo hace unos días leía un artículo sobre la feminacización de la política europea y cómo los partidos de ultraderecha han puesto a mujeres al frente para conquistar el poder, ¿no? Como lo estamos viendo pues con la primera ministra italiana, con Marine Le Pen en Francia y con muchas otras figuras, ¿no? En diferentes países de Europa que han absorbido estas luchas por la igualdad para dar pues un golpe de ultraderecha mucho más contundente. Entonces, es un terreno bien pantanoso y que, pues bueno, nosotras justo creamos aquí otro podcast progre para que podamos ir juntas complejizando esta reflexión. Así es, y pues justamente hablando de liderazgos y de personas que tienen perfiles quizás no comunes para los liderazgos, hablemos de Kamala Harris, como ya es costumbre cada semana, ¿no? A ver, la campaña de Kamala Harris tuvo un despunte, creo que histórico, ¿no? Lo hemos hablado ya en semanas pasadas, y este ha sido quizás el primer tropezón, aunque creo que en general sale bien librada del tropezón, y ahorita vamos a platicar de eso. Justo Kamala Harris enfrenta tensiones en su campaña presidencial debido a las interrupciones de manifestantes pro-palestinos que critican su postura sobre Gaza. En un acto en Arizona,
Harris respondió de manera conciliadora a las demandas de un alto al fuego, reafirmando su compromiso con un acuerdo humanitario. Sin embargo, su rechazo a un embargo de armas a Israel ha generado divisiones dentro del Partido Demócrata y especialmente rechazo entre votantes progresistas. Sin embargo, esto contrasta con un mitin apenas de 2 días antes en Michigan, en el que Harris reaccionó de manera más firme y diría yo más cerrada ante los manifestantes, enfatizando que interrumpirla favorecía a Donald Trump, ¿no? Tal cual les dijo, si quieren que Trump gane, pueden seguir diciendo eso, si no, déjenme hablar, ¿no? Y la candidata en este momento intenta equilibrar su postura entre el apoyo a Israel y la crisis en Gaza, pero las presiones de votantes progresistas y de lobbies pro-israelíes que quieren cosas totalmente opuestas complican su camino hacia las elecciones. Andrés, ¿cómo es este tema en la elección de Estados Unidos? Sin duda creo que es uno de los retos más grandes de la campaña de Kamala. O sea, la realidad es que la profundidad de las relaciones de Estados Unidos con Israel trascienden cualquier partido, cualquier candidato, cualquier perfil. Si Trump gana la presidencia, no va a impulsar enérgicamente un cese al fuego, o sea, no va a cambiar la política exterior ni económica de Estados Unidos, como no va a cambiar si llegan los demócratas, ¿no? Y eso pues se vuelve bien complejo porque pues ante una crisis humanitaria de estas dimensiones, la gente esperaría poder votar por una opción pues que sea congruente, ¿no? Con la humanidad básica de estar en contra de estas violencias, ¿no? Sin embargo, pues el juego de la política gringa es mucho más cruel, complejo, y que entiendo cómo ella desde su posición pues le parezca lógico o sencillo decir esta cosa de si manchan mi campaña con esto, van a hacer que gane Trump y entonces todo lo otro que defendemos va a estar comprometido, pero me parece que es una idea compleja, complicada, difícil de explicar, y que será pues un reto en los próximos pues 3 meses, ¿no? Cómo es que Kamala logra pues construir una opinión, o bueno, construir la opinión de las personas hacia ella en este tema en particular. Justo cuando Netanyahu visitó Estados Unidos, una vez que ya se había nombrado a Kamala como potencial candidata del Partido Demócrata, fue súper discreta, no apareció en los eventos, ¿no? O sea, sí nos hizo pensar que va a intentar un distanciamiento público pues de este tema en particular, y pues será el talón de Aquiles de la campaña ver cómo logran sortear esa situación. Sí, a ver, yo creo que a veces desde México no se logra entender, primero, lo estrechos que son los vínculos entre Estados Unidos e Israel, ¿no? Son sus principales aliados, la relación data de hace décadas, y es muy complicado que en este momento surgiera un político de cualquiera de los dos partidos que no fuera abiertamente pro Estado de Israel. Sí creo que Kamala Harris tiene una postura por lo menos más conciliadora que la de Joe Biden, ¿no? Y creo que va a sacar ventaja política de eso, pero yo no es que esté yo enamorado de la campaña de Kamala Harris, sí hay cosas que me tienen muy impresionado, pero creo que el cambio inmediato de tono, porque de verdad hubo una distancia más o menos de 2 días entre el meeting de Michigan, en el que los calla, y el meeting de Arizona, en el que no solo no los calla, sino que les contesta directamente, ¿no? Como estamos haciendo los esfuerzos para lograr un cese al fuego, y ella dice, y también regresar a los rehenes, ¿no? Que es este discurso un poco de tirarle a los dos lados. Me parece que primero nos deja claro a los progresismos que señalar las incongruencias dentro de nuestros movimientos no es hacerle el juego a la derecha, ¿no? Que protestar cuando la izquierda no está siendo suficientemente progresista, justa, humana, es el único camino que hay y que sí tiene resultados, ¿no? Y por otro lado, pues creo que al final, dentro de este pedo, se lleva una palomita, no conmigo, pero se lleva una palomita electoralmente la campaña de Harris, porque sin dejar su postura pro Israel, que les digo, es muy difícil que un candidato o candidata estadounidense lo haga, pues empieza a convencer a los
votantes indecisos, a los más jóvenes, que no están indecisos entre ella y Trump, que están indecisos entre ella y no votar, de que sí los está escuchando. Y eso me parece que políticamente es una movida muy inteligente. Sí, y eso añadiría que pues lo que sucede, pues evidencia que sí es importante exigirle cuentas a nuestros representantes, ¿no? Como dices, cuestionar las incongruencias de nuestra militancia no significa hacerle juego a la derecha o a los que están enfrente, sino que sí es una práctica muy positiva para generar declaraciones que se tienen que convertir en compromisos y que van justo marcando el tono, pues no solo de la campaña, sino en caso de resultar electa, pues de cómo van a tener que ser sus primeras aproximaciones al tema. Así es. Y pues llegó el momento de ir a la entrevista de esta semana, que es con Leslie Jiménez. Ella es abogada, es feminista, forma parte de la ONG Impunidad Cero y participó en los foros sobre la reforma judicial. Entonces tendremos muchas cosas que platicar con ella. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra invitada. Hola, yo soy Luis. Yo soy Andrea. Y somos las personas detrás de Abrazo Grupal, un proyecto en el que hablamos de diversidad sexual y de género y de las cosas que a las personas LGBTQ+ nos preocupan, sobre todo en México. Y ahora el siguiente proyecto que tenemos que nos emociona muchísimo es un libro que escribimos para ustedes que se llama Resistencias Queer. Resistencias Queer es un libro donde abordamos temas que siempre han sido importantes para nosotros como personas LGBTQ+, como la heteronormatividad, la educación sexual incluyente, el placer, la aceptación, la inclusión y muchísimas otras cosas. Y aunque estos son temas que ya hemos tocado en nuestra plataforma, el formato del libro nos permite explorarlos a mucha mayor profundidad y poder decir muchas más cosas de las que hemos dicho antes. Este es un libro para las personas que no son parte de la comunidad LGBTQ+, pero que tienen dudas y tienen ganas de aprender y de conocer un poco sobre la historia y los términos que rodean a nuestra comunidad. Pero también está pensado como un abrazo para ti, que eres una persona LGBTQ+, y necesitas saber que no estás sola, sole o solo. Después de poner mucho tiempo y sobre todo mucho corazón en este proyecto, nos llena de orgullo poder compartir esto con ustedes al fin. Estamos muy felices de que puedan tener Resistencias Queer en un formato físico y digital y que puedan seguir teniendo estas conversaciones con nosotros. Muy bien, Leslie, primero estoy súper feliz. Tengo mucho tiempo leyendo tus tweets y lo que pones, y de hecho, desde que anunciaron que tú y Carla específicamente se unían al Universal, ya tengo yo mi membresía y todo, entonces estoy muy feliz de que nos acompañes. Pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que también es recíproco, admiro mucho el trabajo que realizan y principalmente por temas de difusión, entonces está cool estar por acá. Qué emoción, muchas gracias. Pues fíjate que vi con mucha impresión por muchas cosas tu participación en los foros sobre la reforma al Poder Judicial, sobre todo porque el enfoque en tu intervención estuvo en las fiscalías, que es un tema del que siento que se habla todavía muy poco. Entonces me gustaría que empezáramos justo hablando del tema de las fiscalías, como cuál es el principal problema que hay ahí. Bueno, justamente, como comentas, es un tema que no está muy abordado y que precisamente el motivo de ese último foro, que se me hizo incluso interesante que hayan dejado el último foro para hablar sobre procuración y seguridad pública, fue precisamente abordar las problemáticas que hay en fiscalías, problemáticas que van desde un aspecto de manejo de las denuncias, la atención a las víctimas, distribución de trabajo, etcétera, y que desde la perspectiva de estos puntos, pues realmente no se abordaron en su totalidad, y me parece que es importante hacer un par de declaraciones, porque dada la narrativa que ha tenido el Estado con la reforma al Poder Judicial, hay varias cosas que son atribuibles a las fiscalías, no tanto Poder Judicial y mucho menos federal, más allá de lo que han comentado sobre la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, del mentado sabadazo, de ciertos casos que han utilizado. Gran parte de la problemática en impunidad cotidiana son fiscalías y poderes judiciales locales. Entonces, era necesario abordarlo. Siento que ni siquiera se abordó su totalidad o no se abordó como tendría que haberse abordado, y que, como bien comentaban en ese día en el foro, pues no creo que se ha abordado la problemática de las fiscalías, por lo menos en esta primera tanda de reformas, ¿no? Otro tema que también me gustaría adicionar es que en la intervención que se tuvo en este foro, pues no fue la secretaria Rosa Isela, mandó un video, y precisamente dentro del video, pues es esta narrativa de responsabilizar al Poder Judicial otra vez, citando varios casos locales, ¿no? Citó el caso del Poder Judicial del Estado de México, de este juez que dejó en libertad a una persona por un caso de abuso sexual, y me parece grave que a estas alturas de las discusiones sigamos tocando casos de juzgamientos locales
y no federales para seguir sumando a la narrativa de sí poder judicial, una reforma. Justo poniéndome en el papel de, hay personas súper jóvenes que nos escuchan y que muchas veces me dicen como de, pero no entiendo dónde inicia esta conversación, ¿no? ¿Cuál es el papel de las fiscalías? O sea, como qué tendría que estar haciendo una fiscalía que no está haciendo o que no está sucediendo. Bueno, las fiscalías se encargan principalmente de investigar delitos. Esta investigación y estos delitos son prácticamente los delitos que podemos estar ya muy normalizados, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con un robo, con un caso de discriminación, lesiones, extorsión, fraude, etcétera. Y las fiscalías se encargan, a partir de contar con ministerios públicos, fiscales, policías y peritos, de tomar tu denuncia, o sea, lo que te pasó, e investigarlo. A partir de esta llamada trilogía de la investigación, que es el Ministerio Público, el policía y el perito, para hacer dos cosas principalmente. Una, pues aclarar quién fue y, en su caso, acreditar que se dio este hecho. Se escucha muy sencillo, pero es como una serie de pasos para poderlo acreditar, y una vez que se logra acreditar este delito y quién lo hizo, lo lleva ante un juez de control, que es el primer punto de contacto con el Poder Judicial, y se judicializa la carpeta, que es formalmente se inicia una investigación, formalmente ya hay un procedimiento iniciado, y derivado de esto, dependiendo del delito, se impondrán medidas cautelares que va desde una firma periódica hasta una prisión preventiva, que ciertos delitos, que lo pudimos ver hoy en la mañana, que se ampliaron, será prisión preventiva oficiosa, es decir, no habrá un debate. Fuera de eso, se podrá debatir la medida cautelar y se iniciará el procedimiento. Pero gran parte de todo esto, y antes de llegar a todo lo que narré, debe de haber un procedimiento previo de las fiscalías que va desde entrevistarte, darte medidas de protección, recibirte tus datos de prueba, utilizar a su policía u otros operadores para poder investigar el delito. Y una vez que todo esto se llega, pues ya llegamos a un poder judicial. Entonces, prácticamente eso. Es la primera autoridad que creo que muchas de por acá han tenido un contacto con el Ministerio Público, sí o sí. Ya porque les robaron el teléfono, porque les llegó un mensaje de extorsión o porque conocieron que alguien en su familia les pasó. O sea, sí o sí, ya deben haber tenido algún contacto con mi fiscalía, y básicamente ese es su trabajo. Algo que ya adelantabas ahorita, ¿no? Que se han usado estos ejemplos de casos que suceden en Poder Judicial local para pues generar simpatía o para argumentar la reforma que se está haciendo al Poder Judicial federal. Y es algo que en tu intervención en estos foros también mencionabas mucho, ¿no? Sobre la importancia de voltear a ver a los poderes judiciales locales, ¿no? Quienes nos escuchan, pues puede ser que estén muy confundidos porque toda la conversación tiene un montón de ausencias, ¿no? El Poder Judicial es quizá de los poderes el que menos entendemos, ¿no? O sea, ¿por qué pensarías tú que es tan importante voltear a ver los poderes judiciales locales? O más bien, ¿cuál es la ausencia de esta reforma al no tocar a los poderes judiciales locales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre local y federal? ¿Qué temas ve el local? ¿En qué estado están, no? Platícanos un poquito más de esto. Bueno, la cuestión acá de la ausencia de los poderes judiciales locales radica principalmente en que, además de la materia penal, los poderes judiciales locales están alrededor de otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, compramos una casa y hubo un problema con el contrato, vamos con un juez de lo civil o de arrendamiento de mi entidad federativa para resolver el asunto. Me estoy separando de mi pareja y en esta separación hay niños involucrados, entonces lo que hago es tengo que ir ante un juez de lo familiar para que resuelva la custodia y los alimentos, ¿no? Son cosas que nos pasan de manera cotidiana y que de alguna manera u otra la actuación del Poder Judicial local es resolver estos asuntos. Dentro de la organización que tenemos en México, México es un estado que es federal, representativo, popular, democrático, etcétera, pero que principalmente se ordena bajo dos instancias principales, ¿no? Autoridades locales y autoridades federales. Las autoridades locales son los fiscales que acabo de comentar, la policía, el Poder Judicial local, mi gobernador o jefe de gobierno, mi congreso local, y por el otro lado tenemos lo federal, que es donde vemos desde, pues, encabezando lo que es AMLO, en este caso el Poder Judicial Federal, la Guardia Nacional, la FGR, que ahí tiene un funcionamiento que, si bien no es federal, es nacional, tiene principalmente el conocimiento de asuntos federales. Y aquí, ¿cómo vamos a conocer quién conoce quién? Principalmente esto viene por una ley, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 51, nos dice de qué va a conocer un juez federal penal, en materia penal. Y básicamente son delitos que afectan a la Federación.
¿no? Por ejemplo, alguien haya dañado una embajada o alguien haya dañado alguna carretera que sea federal o alguien le haya causado una lesión o haya asesinado a un empleado federal en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, son casos, de hecho, muy particulares para que se pueda aplicar, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita puedo ir caminando por la calle y alguien va caminando y me arrebata mi bolsa. Ese delito lo va a conocer mi autoridad local, ¿no? Si yo, por ejemplo, fuera una servidora pública federal y que en el ejercimiento de mi función me realizara incluso un choque, se iría entonces también local. O sea, tampoco es como tan sencillo decir, esto lo va a conocer tal. Pero gran parte de los asuntos del grosor son locales. Y en materia familiar, civil, mercantil incluso, sí también es un grosor enorme, que es lo local, que básicamente son conflictos entre particulares que llevan a cabo actos jurídicos, ¿no? Que es como comentaba, compraventas, divorcios, alimentos, ¿no? Muy, muy poquito se aplicará a lo federal. ¿Cuándo entra lo federal en estos asuntos? Cuando vamos a algo que se llama juicio de amparo. El juicio de amparo es esta herramienta que tenemos todas las personas para poder combatir actos de autoridad. Y ahí, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo lleva? La autoridad federal. Entonces, si yo tengo un procedimiento familiar y hay algo que no me gusta que hizo el juez, yo voy con mi juicio de amparo, después de haber agotado otras instancias, y quien conocerá, pues será un juez civil federal, pero no es que él conozca de mi asunto como tal, sino para conocer de mi amparo. Entonces, en estas conversaciones que hemos tenido del Poder Judicial, sí es un gran ausente el Poder Judicial local, porque al final del día es el que conoce de todas las afectaciones de las personas. Como decía hace un momento, aquí hay que levantar la mano quienes no hemos ido a un MP, quienes no hemos ido a un juzgado, ¿no? Dado esta situación medio disfuncional de familias, creo que todo millennial ha ido a un juzgado de lo familiar en algún punto de su vida porque sus papás están peleando y tiene que ir, ¿no? A ver el tema de los alimentos, etcétera. Entonces, es tan cotidiano, tan cercano, que quitarlos de la conversación de una reforma judicial deja un hueco enorme de entender cómo se van a llevar los asuntos. En este último foro fue el magistrado presidente del Poder Judicial en Sinaloa, y me parece que su intervención iba dirigida a realzar esta participación de mujeres, cómo son conscientes de las problemáticas, pero realmente tampoco dirigió esta exigencia de voltear a verlos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Conózcanos, sepan qué hacemos nosotros, cómo los podemos ayudar. No, o sea, la conversación fue de, bueno, si tenemos más mujeres magistradas, lo cual pues no debería ser a estas alturas del partido aplaudirles, es algo que es obligación constitucional, pero bueno, lo tienen. ¿Qué más están haciendo? ¿No? Entonces, esta narrativa sigue estando como muy dirigida hacia un poder en particular que realmente, en estricto sentido, no le cruza a todas las personas. O sea, todas las personas van a decir, bueno, un Poder Judicial Federal lo ven tan lejano, porque en estricto sentido sí es lejano. O sea, salvo ciertas circunstancias específicas, interviene. Y esa es la finalidad del Poder Judicial de la Federación, no cruzar la cotidianidad, porque para eso hay un poder local previo. Y sin embargo, cada vez que salen estas discusiones sobre la reforma al Poder Judicial, yo recibo muchas veces el mismo comentario pero es que, muy burdamente, hay que reformarlo porque Norma Piña libera delincuentes, ¿no? O sea, la Suprema Corte libera delincuentes y eso hay que cambiarlo. Yo te preguntaría dos cosas. La primera es si esto es cierto y la segunda, si la iniciativa de reforma está apuntada a resolver ese problema. Justamente esa narrativa de liberar delincuentes va muy de la mano con otras conversaciones que tampoco se han puesto sobre la mesa de manera adecuada, que es la prisión, el uso de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, el juicio de amparo, incluso también en esta conversación, y el funcionamiento de los jueces, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy acaba de suceder que liberaron por una absolución a esta persona señalada como presunto feminicida en el caso de Malena, ¿no? De María Elena Ríos. Y aquí hay una conversación que sale a flote, ¿no? Sale porque de todas maneras la gente sigue señalando a Norma Piña, siguen señalando al Poder Judicial de la Federación, cuando aquí fue un asunto de poder local que estoy no 100% segura, pero sí creo que es una responsabilidad compartida entre el Poder Judicial local y lo que hizo la Fiscalía, que muchas veces ahí es donde viene la problemática de la narrativa. Sacan a la Fiscalía de la ecuación y se centra todo hacia el Poder Judicial Federal o local, pero no se ve esta responsabilidad de actividades. Entonces, ¿realmente Norma Piña libera delincuentes? No. Lo que hace Norma Piña es ser la titular administrativa de un Poder Judicial, es la que da la cara, y este Poder Judicial, tanto en ámbito jurisdiccional como administrativo, que es con la judicatura, es la presidenta de la Suprema Corte y ella encabeza las decisiones que se hacen en el Pleno.
hasta ahí su participación. Sí tiene una participación como servidora pública, pues a la cara del Poder Judicial, pero dada estas dinámicas que tienen los jueces en cada uno de los casos que conocen, es decisión del juez, del operador, a partir de lo que tiene sobre la mesa, de tomar decisiones de liberar a las personas. Retomo el caso de Malena porque me parece muy importante en este sentido, porque aquí sale una absolución. Cuando hablamos de una absolución significa que no se pudo derribar lo que se llama la duda razonable. O sea, hubo algo que la fiscalía habrá pasado, todavía falta, porque ahorita se leyó el fallo, falta la sentencia, pero hubo algo que la fiscal no logró acreditar. Y en este sentido, pues la defensa sí logró hacer. Cuando pasa ese tipo de cuestiones, la conversación se dirige al el Poder Judicial es corrupto. Y no es que no sea, no voy a meter la mano por nadie, pero aquí es qué está pasando en los temas de investigación más de ese calibre para que no se haya derribado una duda razonable. La duda razonable es este tema de que no te pueden imponer una sanción si el juez, o en este caso el tribunal, piensa que no se acreditaron ciertas cosas. Y eso es lo que está pasando. Entonces, al decir que Norman Piña libera delincuentes es reducir demasiado el funcionamiento de una organización como el Poder Judicial, los jueces penales, y en este caso el papel que le toca a cada una de las autoridades para poder erradicar la impunidad. Y es nuevamente, como decía, dejar un gran pedazote que es el papel de la fiscalía. Un asunto en materia penal no te llega solo, te llega porque te lo lleva la fiscalía y en qué términos te lo está llevando. Y justo a mí me parece que es muy tramposo en la conversación pública sobre esta reforma, justo no omitir la responsabilidad de la fiscalía, omitir la responsabilidad de la fiscalía, omitir hacer o impulsar reformas a los poderes judiciales locales, ¿no? O sea, ver deliberadamente estas narrativas tramposas, ¿no? Verdades a medias o cosas, ¿no? Eso de echarle toda la culpa a la Suprema Corte, pues de delitos que ni siquiera les corresponden, me hace mucho dudar del proceso, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuentes, tú que estuviste ahí, ¿no? ¿Te parece que estos foros realmente están siendo un espacio de consulta? ¿Lo que se dice ahí está teniendo un impacto? ¿O es solo una maniobra mediática? ¿Cómo sentiste tú la dinámica en este espacio, ¿no? ¿Qué tanto es un ejercicio de participación? Híjole, a mí la verdad es que, y lo dije mucho como con mis compañeras en Impunidad y del colectivo de la justicia que queremos, que fue justo donde se impulsó esto, yo sí me sentí muy molesta en los primeros minutos del evento, principalmente porque sabemos que este tipo de dinámicas sí tiene mucho que ver con esta participación política de los diferentes representantes de los partidos políticos. Sabemos que sí hay un statement, sabemos que sí hay un performance en ese tipo de actividades. Sin embargo, se me hizo bastante, hasta cierto punto, ejemplificativo de cómo ha sido durante este periodo de sesiones del legislativo, la forma en cómo han ignorado a la sociedad civil, porque cuando inició el evento, y me tocó a mí intervenir, que fui la primera que intervino, seguían tomándose la foto, seguían en el diálogo, en el chismecito entre ellos. Acababa de terminar esta inauguración en la cual, que dicho sea de paso, eran puros señores los que estaban ahí, ¿no? Todos los que inauguraron formalmente el evento eran puros señores, de los cuales pues ya era la última sesión, entonces ya estaban como que, bueno, es el último foro, ya nos vamos. Entonces, sí se me hizo un poco triste esta situación porque minutos antes había dicho un diputado Monreal de que sí, la impunidad es algo que aqueja al país y hay que hacer algo, etcétera, y 2 minutos después estaban en la entrada, en el chacolaneo para las entrevistas, y ya se había iniciado el foro. O sea, ya habíamos comenzado, ya se supone que estábamos empezando a dialogar el tema y seguían en esas actividades, ¿no? Entonces, yo sí me molesté muchísimo porque al final del día fueron 8 foros, de los cuales sociedad civil estuvo presente en casi ninguna. Esa es una. La otra es que fueron foros en donde iban a escuchar, y lo dijeron, en efecto, fueron a escuchar, pero realmente no estaban escuchando activamente, ¿no? Porque ya traen esta narrativa, ya traen este discurso, ya traen este guión de dónde van a dirigir la reforma, ¿no? Lo que sí me llevo de este último foro fue el hecho que pudimos mencionar lo que está pasando en fiscalías y que se puso en el tema de la conversación. Bueno, estamos eligiendo jueces porque no elegimos fiscales, que obviamente eso no les conviene en estos momentos de la discusión, pero bueno, ya que estamos en eso, hay que ponerlo sobre la mesa. Y otro tema importante que creo que se lleva en este último foro que se llevó a cabo fue precisamente tener muy presente que esto se va a llevar a cabo como se va a tener que llevar a cabo, y ahora hay que pensar en acciones desde diferentes esferas para
no solamente tratar de que no se lleve a cabo de manera errónea, sino que si se va a llevar a cabo, tener las herramientas de resistencia para poder realmente buscar caminos de justicia, porque lo que sí me queda claro es que muchas de esas cosas no están poniendo a la justicia en el centro, ¿no? Participó una jueza, ¿no? Y ella estaba bastante molesta, comentando que ella hasta la habían preparado como jueza, ¿no? Compitió, tiene muchos años en el Poder Judicial, etcétera. Y lo que le comentó la nueva consejera, ¿no? Del gobierno de la nueva presidenta, se me hizo, la verdad, una cachetada terrible y es este golpe de realidad, porque le dijo, bueno, si usted ya ganó concursos para ser jueza, pues para qué se preocupe si va a estar en la boleta automáticamente, entonces usted va a poder ganar, si tiene las herramientas va a poder ganar. Entonces es como, ¿cómo colocas a una jueza que tiene casi toda su vida siendo jueza de manera técnica, ¿no? Con una formación que no es política, a competir por popularidad en una boleta en la que va a tener que ganar el voto con promesas de campaña que no va a poder llevar a cabo? Sencillamente no la va a poder lograr porque no es su función. Eso es lo que también creo que se cierra con este foro al darte cuenta que pues ya hay un guión, o sea, hacia dónde quieren dirigir el tema de la justicia en este país. Claro. Podríamos hablar sobre este tema muchísimo, pero me quedo pensando precisamente en eso y no quiero dejarte ir sin preguntarte sobre quizás una de las noticias más importantes de esta semana, que es el aumento de delitos a la lista de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a pesar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esta insistencia de Morena, no solo de aferrarse a la prisión preventiva oficiosa, sino de que cada vez más delitos la ameriten. Entonces, yo quisiera hacerte una pregunta, pues sí, a lo mejor sencilla y básica, pero ¿quién sale perdiendo y quién sale ganando con esta medida? O sea, ¿por qué? No quiero adelantarme a tu respuesta, pero ¿hay riesgos? Bueno, de entrada me gustaría aclarar que cuando hablamos de prisión preventiva, dada esta construcción narrativa del mismo Estado, nos hablan de delitos graves. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales en ninguna parte te habla de delitos graves. Porque si estamos hablando de delitos, se entendería que todos los delitos son graves, porque todos los delitos afectan un bien jurídico tutelado. En ese sentido, esta forma de decir es que son delitos graves, los coloca en una distinción diferente porque son los intereses del mismo Estado. O sea, actualmente la política criminal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido bastante clara en delitos fiscales, en delitos de huachicoleo, en delitos de corrupción. O sea, principalmente es su línea de política criminal. ¿Qué implica esta ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa? Implica generación de más delitos, más carpetas que se van a generar, más personas en prisión, personas que probablemente van a estar recluidas en una pena anticipada y quién sabe si realmente estén en prisión por una sanción que se les imponga. Un claro ejemplo justamente es este tema de delito de feminicidio. Está como prisión preventiva oficiosa, pero eso que te genera, realmente te genera que la persona ya que tuvo prisión preventiva oficiosa va a ser sancionada. No te da esa seguridad. O sea, la prisión preventiva oficiosa es un curita, como un parche en el procedimiento para tratar de dar una falsa seguridad de acción, pero no va más, no logra algo más. Y el riesgo aquí que yo veo es la generación de más personas delincuentes en esta teoría del Estado de quién es delincuente y quién no, y más carga de trabajo, más carpetas de investigación, más personas en prisión y más fabricación de personas que van a estar recluidas, ¿no? Porque estos delitos, si bien ciertos son fiscales, pensemos quién los comete, ¿no? Que esos delitos realmente quién los lleva, ¿los grandes empresarios? No, o sea, ¿quién está detrás de estas conductas? Entonces, es nuevamente un paso atrás al sistema, un sistema que buscó ser diferente, un sistema garantista, que ya no tiene de eso de garantista, y vamos a ver ahora en el siguiente sexenio para dónde va ese catálogo. Bien, pues como bien decía Luis, podemos hablar de este tema muchísimo y además es muy disfrutable escucharte. Muchas gracias por esta claridad y por la pasión también con la que compartes este tema y por el activismo que haces en uno de los frentes pues que es más urgente hoy estar atendiendo. Entonces, pues bueno, es un gusto para nosotras tenerte acá en otro podcast Progre y poder aprender un poco más pues de todo lo que implica esta reforma, que ha sido el tema quizá más mencionado en este podcast que empezamos hace 2 meses, que ha sido el proceso de esta reforma, pero que tiene tantas dimensiones que a veces no terminamos de entender y que hoy pues nos vamos con un poquito más de claridad. Sin duda, pues seguiremos ahí pendientes de toda la información que estés compartiendo en tus redes y bueno, ahora en otros espacios que vas a estar ocupando en medios y nos da muchísimo gusto que personas como tú estén ahí. Nosotras acá pues seguiremos todos los miércoles en otro podcast Progre
escúchenos la semana que entra y seguiremos sin duda desmenuzando esta reforma y otros temas de coyuntura. Muchas gracias a todas.